Barba, recibimos a una procuradora. Es también una funcionaria del Estado, cuya tarea es investigar, pero para reparar simplemente los costos en términos de dinero que le cuesta al Estado la delincuencia, en este caso delincuencia financiera, si hablamos de Odebrecht. Se trata de la ex procuradora y ahora abogada penalista Catherine Ampuero. Señora Ampuero, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Aclare, por favor, a nuestro público antes la diferencia entre un fiscal y un procurador y qué funciones específicas tenía usted cuando alguien consideró que era mejor que se aleje del Estado. Bien, los procuradores son los abogados del Estado, son los que defienden los intereses del Estado. Cuando ven que un funcionario público está afectando los intereses del Estado, los procuradores denuncian, formulan denuncias, ¿no? Solicitan embargos, solicitan incautaciones, solicitan la nulidad de las transferencias, solicitan las reparaciones civiles dentro de las investigaciones, dentro de los procesos, solicitan que se abran investigaciones, solicitan que se incluyan a las personas dentro de un proceso penal, solicitan que se incorpore a una empresa como tercero civilmente responsable, por ejemplo. ¿Ante ¿no? quién? Ante los fiscales y jueces. Exactamente, ante los fiscales y jueces. Cuando el caso ya está judicializado, se solicitará ante el juez. Bueno, desde que usted dejó la Procuraduría han habido cambios en el estatuto de esa institución. Así es. Lo hemos visto también con el caso del Procurador General Soria, que fue destituido ilegalmente por el expresidente Pedro Castillo. Ya vimos cuántos sentidos de la legalidad tenía, de manera que nos sorprende aún menos lo que hizo con el señor Soria. Pero supo defenderse. Él acudió a la justicia y exigió que se le restablezca, cosa que obtuvo bajo el poder de Pedro Castillo y Aníbal Torres. ¿Se puede decir que la Procuraduría es hoy más autónoma que cuando usted trabajaba en ella? No. Porque hay un Procurador General. Exacto. Que antes no había. No, antes no existía. La figura del Procurador General la crea Pedro Pablo Kuczynski y esa ley se hace vigente durante el gobierno de Martín Vizcarra, que la reglamenta, y es Martín Vizcarra que nombra al primer Procurador General del Estado, porque antes no existía. Y es Martín Vizcarra que nombra al señor Daniel Soria como Procurador General del Estado. Que sigue ahí, ¿no? que ha mostrado que tiene mucha tenacidad. A él lo saca ilegalmente Pedro Castillo, porque saca una resolución que no está debidamente motivada, ¿no? Y por eso es que... Y lo hizo después de que el señor Soria dijera cosas que no le gustaron a Castillo. Y por eso es que él recurre al Poder Judicial y el Poder Judicial, un juez lo devuelve en el cargo, ¿no es cierto? Pero también hay que decirlo, y porque también es parte de la verdad, que la Contraloría General de la República, en un informe de control, ha señalado que el señor Daniel Soria no cumple el perfil para ser Procurador General y ha sido la Contraloría General de la República, ¿no es cierto? Yo supe y que también dijo eso la Contraloría, pero hay que señalar, porque también es cierto, que el señor Daniel Soria en este momento se encuentra afrontando 2 investigaciones en el sistema anticorrupción por delito de corrupción de funcionarios, ¿cierto? Entonces, si es la persona idónea para ocupar el cargo de Procurador General, yo creo que no, dado esos antecedentes, bueno, ¿no es cierto? Vamos a convocarlo para que nos explique eso, porque ya me parece que ha dado explicaciones sobre lo primero al menos. Pero acá lo que nos interesa es el caso Toledo. Y sobre todo porque se ha hablado de que además de la pena que se le impondría eventualmente en el juicio, una pena severa, tiene que pagar una reparación civil junto a otras personas que están encausadas, mayor de 1.000 millones de soles. Estamos ante un monto excepcional. No sé cuánto significa para cada uno de los 30, y si todos tienen el mismo monto y si hay que prorratearlo, ese 1.000 millones. Explíquenos cómo se forma este monto y por qué en este caso es tan elevado. Bien, la reparación civil no se prorratea, la reparación civil es un monto solidario. ¿Ya? Es decir, que todas las personas, todos acá los procesados, al final cuando salga la sentencia, todos tienen que pagarla de manera solidaria. ¿Qué quiere decir de manera?
Sí. ¿Qué quiere decir de manera solidaria? Quiere decir que todos los sentenciados tienen que pagar ese monto. Por ejemplo, que en este caso la Procuraduría puede solicitar los 1.000 millones a una sola persona o a todos. La Procuraduría. La Procuraduría, porque la Procuraduría es la que defiende los intereses del Estado. El Estado es el agraviado en este caso, porque los delitos son de corrupción y los delitos son de lavado de activos, ¿no es cierto? Entonces, el agraviado en los delitos de corrupción y el agraviado en los delitos de lavado de activos y también el agraviado en los delitos de organización criminal es el Estado. Y el abogado del Estado es la Procuraduría. Entonces, es la Procuraduría la encargada de cobrar la reparación civil a todos los sentenciados. Entonces, ella, finalmente, la Procuraduría es la que va a requerir el pago a todos los sentenciados. Y ellos van a tener que pagar la reparación civil porque esta es solidaria. ¿Quién la fija? ¿La Procuraduría? No, la Procuraduría pide ese monto, pero finalmente es el juez el que fija en la sentencia el monto de la reparación civil. Esa es la pretensión de la Procuraduría, pero finalmente es el juez que fija en la sentencia el monto de la reparación civil. Bueno, obviamente los abogados se van a oponer, van a querer pagar un monto mucho menor, claro que sí, pero finalmente es el juez el que lo va a fijar en una sentencia. De acuerdo. Ahora bien, usted ya no está en el Estado, tiene plena libertad de palabra, nunca es que se privó mucho de decir lo que pensaba, pero estaba sujeta a ciertas restricciones cuando era procuradora. Ahora ya no, sobre todo que ha pasado, creo, por varias responsabilidades, entre tanto, que la han expuesto a situaciones diferentes, políticas y otras, me parece, ¿no? Hasta acá en el Congreso, si no estoy mal informado. ¿Qué espera de la venida de Toledo al Perú y del juicio que se le va a seguir acá? En el mejor de los escenarios, ¿qué podemos obtener como un mayor conocimiento de la trama general de corrupción del lavajato contra la que se ha batido usted tanto? Nunca hemos perdido la fe. En primer lugar, la he visto un poquito dubitativa, la vi, por momentos estaba en el pensando tema de Toledo, que había una capitulación frente a la corrupción. En el tema de Toledo jamás. Siempre tuve mucha fe en que él iba a venir. Tarde o temprano dije que Toledo va a venir a rendir cuentas a la justicia peruana, ¿no? Porque es un caso bastante sólido. Siempre lo fue en el caso de Toledo, muy sólido, ¿no? Así que ya estamos en la última fase. Es cuestión de tiempo nada más en que él va a venir al Perú a rendir cuentas. Y sí, Fernando, viene en un momento muy oportuno en donde todavía no se ha iniciado el juicio oral. El juicio oral es la etapa más importante de un proceso. Y aquí estamos en una etapa en donde todavía no se ha iniciado el juicio oral y donde va a dar él muchas luces, va a traer mucha información. ¿Sobre qué? ¿Qué cosas nos falta saber? Sobre qué otras personas han tenido participación en esta mega obra de la interoceánica, que ha salido beneficiada esta empresa Odebrecht. Nombres que todavía no sabemos y otros nombres que sabemos, Tendrá sus sospechas usted. Recuerda cuando en el año 2017, cuando era presidente Pedro Pablo Kuczynski y salió la prisión preventiva de Alejandro Toledo, estamos hablando de febrero 2017. Hace más de 5 años, ¿ah? 6 años. Sí. Y Elian Karp le mandó una amenaza a Pedro Pablo Kuczynski y le dijo, yo sé lo que hiciste. Sí. En este momento sería un graso error. ¿Usted le cree todo lo que dice a Elian Karp? No todo lo que dice, pero sí sé de que Pedro Pablo Kuczynski tuvo muchísima intervención en ese caso de la interoceánica para que la empresa Odebrecht salga beneficiada. En este momento sería un graso error dejar que Pedro Pablo Kuczynski salga del país. Pero él lo que ha dicho es que funcionarios de Odebrecht lo consideraban una piedra en el zapato para ellos. Bueno, las investigaciones lo dirán. De acuerdo. Las investigaciones lo dirán. ¿Qué otras personalidades quisiera usted que sean llamados en el contexto del juicio? Bueno, van a tener que ser llamados todas las personas que formaban parte de Proinversión, porque Proinversión era una institución muy importante para que den la luz verde o la aprobación de esta obra, la interoceánica.
¿no? Para que entre los 30 figuran sea... también funcionarios de otros ministerios, transportes y comunicaciones sí, en sí, particular. Sí, eran muchos ministros los que formaban parte del Comité de Proinversión, ¿no? Entonces todos ellos van a desfilar en el juicio oral. De van acuerdo. a tener Ahora, que puesto que la concurrir tenemos este a oral. mano, aprovecho, más allá del caso Toledo, que por lo que dice está bien encaminado, habrá un juicio, hay parece bastante pruebas y bastante evidencia, sí. Y bastantes testimonios. Más allá de ese caso, la trama general Lavajato, ¿avanza o no? Sí va a avanzar en este caso, ¿no? No, Porque... pero no hablo sobre Toledo, sino el resto de casos, de aspectos de esta trama general. Sí, bueno, ya tenemos varias acusaciones, estuve escuchando también las declaraciones del fiscal Rafael Vela, y coincido con él en el sentido de que sí se hace muy importante que el Poder Judicial cree un sistema especial para que los procesos avancen, porque son megaprocesos y son procesos que ya tienen, imagínense, la colaboración eficaz de la empresa Odebrecht se inició a finales del año 2016, ¿no es cierto? Y no tenemos sentencias importantes del caso Odebrecht, ¿no? De casos importantes, ¿no? Pero no de casos importantes, grandes, ¿no es cierto? Algo de la Municipalidad de Lima creo que hay condenado, ¿no? Sí, pero no es un caso grande, importante. Creo que el caso más importante, uno de los casos más importantes que tiene que ver con Odebrecht es el del caso de Ollanta Humala y Nedén Heredia, que está en juicio oral, ¿no? Ese es uno de los casos importantes. El de Keiko Fujimori, que todavía no empieza el juicio oral, estamos en control de acusación. Pero otro caso importante que esté en juicio oral todavía no tenemos, ¿no? Están con acusación. Entonces sí, me parece importante ¿Cuáles son los que deberían venir rápido? Por ejemplo, del caso de la Interoceánica, también es otro, ¿no? El otro caso tramo, importante. El tramo 4. Por ejemplo, el caso Costa Verde, también que implica a Moreno, sí. ¿Cierto? Entonces, eso se hace imprescindible que existan salas especiales, un subsistema especial que vea estos casos que tienen que ver con el caso Lavajato y que también luego vea el caso de los cuellos blancos del puerto. ¿Para qué? Para que la justicia avance más rápido y la gente sienta que en el Perú pues sí existe justicia. Los casos no pueden tardar tanto tiempo porque la gente siente de que acá en el Perú la justicia no funciona, porque es una justicia muy lenta, ¿no es cierto? Entonces existe ese sentimiento de la gente de que acá existe mucha impunidad. Y sí, me llama la atención lo que escuchaba al fiscal Rafael Vela, pues de que no se sabe los codinomes porque no hay plata, están esperando que el Perú pague. No, el Perú no, Odebrecht Perú. Pero, sí, exacto. Pero hay una oposición a que saque plata a Suiza para desencriptar. Oiga, y los 425 millones que nos dijeron que y por eso se pagó, por eso entregamos la plata para los... O sea, ¿y qué pasó con esos 425 millones que nosotros entregamos? Que eso fue de Chaglia. No nos dijeron que eso era para saber los codinomes y eso ya se pagó nosotros ¿hace cuántos años? Recuerden. Sí, recuerdo. Entonces, la venta de Chaglia. Es una decepción saber de que nos vendieron ese cuento de que nosotros teníamos que entregar esos 425 millones que se entiende era para el pago de la reparación civil que nos debían. Pero no era para codinomes específicamente. ¿Sí? Ese acuerdo que se alcanzó para colaborar con la empresa. Yo sé que lo combatió mucho el acuerdo usted y otras personas en torno a usted, pero en fin. No, discúlpame, esos 425 millones era para el pago de nuestra reparación civil, nuestra reparación civil. Pero no para lo de los codinomes. Y nos dijeron que teníamos que dar eso para saber los codinomes. Entonces, se entregó esos 425 millones y no sabemos los codinomes. No hemos avanzado, efectivamente. ¿No? Y no hemos avanzado. Dijo el fiscal que hay más de 60 personas metidas en el asunto cuya identidad. Y uno dice, entonces, ¿para qué entregamos esos 425 millones? Entonces, mejor eso se hubiese quedado para el pago de la reparación civil conforme estaba planeado. ¿Qué otros aspectos ve usted que bloquean el avance de la justicia? Está citando pero ¿qué otros aspectos hay al cual debemos prestar atención? Bueno, es que le hemos dado ahí, desde mi punto de vista, y que siempre he criticado, pues que hemos permitido a Odebrecht entregar la información a cuentagotas, ¿no? De acuerdo. Entonces eso nos faltó, creo, poner los candados adecuados en la colaboración eficaz para evitar eso.
para evitar eso. Y lamentablemente Muy pues bien, no veo se que pusieron esos candados adecuados. Un gusto verla después de cierto tiempo. Yo le conocía esas posiciones respecto a la actitud de la justicia frente a Odebrecht. Quisiera cambiar de tema aprovechando unos segundos más para que nos dé su opinión sobre otros temas penales. A ver. El caso de Betsy Chávez y las denuncias periodísticas que han habido por el momento del rol que habría jugado ella en el golpe de Estado abortado de Pedro Castillo. Bueno, Betsy Chávez ha tenido una actitud en la Comisión de Fiscalización donde ha llegado pues clamando inocencia, pero sin embargo la evidencia, las declaraciones de otras personas demuestran pues que ella ha tenido no solamente conocimiento del golpe de Estado que iba a dar Pedro Castillo ese 7 de diciembre, ¿no? Porque las declaraciones, por ejemplo, de la periodista de TV Perú así lo demuestran, así los indican, cuando ella misma es quien los recibe en Palacio de Gobierno, la declaración de otra persona que también señala que ella sí tenía conocimiento de eso. O sea, la evidencia que está recabando el Ministerio Público en los actos de investigación que está desplegando estarían demostrando su culpabilidad, ¿no? Entonces yo creo que ella no va a terminar bien librada de este caso y ella también va a terminar, yo creo que tras las rejas en este caso, bueno, y va a terminar también desaforada por el Congreso de la República. Usted mencionó el caso de los cuellos blancos del puerto. Sí. Que no tiene que ver directamente con Odebrecht, pero que es un caso también complejo. Sí, es un caso muy grande de corrupción. ¿Avanza o no avanza? No estamos sabiendo nada de ese caso. Yo siento que hubo también dificultades con los fiscales, ¿no? Hubo conflictos ahí entre las fiscales que se ocupaban de eso. En realidad, al inicio empezó muy fuerte este caso, ¿no es cierto? Con mucha evidencia de fiscales, de jueces, de empresarios, de abogados, de toda una red de corrupción muy grande. De una corrupción que llegó hasta la Corte Suprema, ¿no es cierto? Con César Inostroza fugado, también es otra extradición que está pendiente. Sí, tremendo, ¿no? Pero es prófugo, la justicia no se le puede extraditar, no se sabe dónde está. Y con unos audios de la vergüenza que realmente indignaron muchísimo a la población y que demostró también que dentro del Ministerio Público un conflicto muy grande. Nos enteramos de fiscales visitando al entonces presidente de la República, Martín Vizcarra, y mostrándole evidencia, ¿no es cierto?, de conversaciones, de declaraciones de colaboradores eficaces y que también indignaron muchísimo, y ahora no se sabe en qué está ni cómo avanza esa investigación. Bueno, felizmente es otras cosas que contamos nos con usted para que la memoria no falle y para que se le jale las orejas a todos los funcionarios que van lentamente y cuya lentitud puede terminar favoreciendo la corrupción. Veo que no ha perdido nada de su pugnacidad, así que le agradezco haber estado acá y contar con usted siempre para que tengamos una imagen completa de la evolución de la justicia en casos, como usted ha dicho, cruciales para la confianza que los ciudadanos podamos tener en nuestro sistema judicial. Muchísimas gracias, Catherine Ampuero, ex procuradora y, tal como hemos visto, pugnaz abogada penalista. Muchas gracias.